yo soy tu casa. Entonces sabemos que aquí está Dios. Y si aquí está Dios, ¿será que hay alguien más importante? Nadie, ¿cierto? Nadie es más importante que Dios. Entonces por eso estamos alegres el día de hoy. Tenemos una cita especial con nuestro Señor. Hoy es un día de celebración. Y antes de ir a la palabra y de darle gracias a Dios por este espacio que me regala y este privilegio, yo quiero leer una cita bíblica que no tiene nada que ver con el mensaje, pero que el Señor me ha puesto desde el día de ayer en la noche, y yo sé que debe ser porque Él quiere algo con esto. Entonces, la palabra de Dios que vamos a leer el día de hoy, el pasaje se encuentra en Lucas capítulo 14, si lo quieren proyectar en la pantalla, si lo encontramos rápido, y vamos a leer los versículos 22 al 24. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de hacerlo, el sirviente informó: todavía queda lugar para más personas. ¿Ustedes ven sillas vacías? ¿Cerca de usted hay alguna silla vacía? Desde acá yo veo varias sillas vacías. Veo por lo menos unas 15 sillas vacías, como mínimo, ¿cierto? Estamos muy junticos, tenemos a nuestra familia cerca, a nuestros amigos, invitados, pero yo todavía veo sillas vacías. Y continúa diciendo la palabra: todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Amén. Entonces esta es una invitación a los servidores, y esto es para que lo pongamos en práctica nosotros todos los días. Mis hermanos, este es un lugar que Dios nos ha regalado cómodo, agradable, bonito, y aún así muchas veces nosotros lo despreciamos. ¿Y qué venimos a hacer acá? Esto es una casa de oración. Venimos a darle oración y adoración a nuestro Señor. Entonces la invitación para los servidores en este momento es que cualquier persona que pase por la calle, invítenlo a este banquete, porque aquí hay un banquete. La palabra de Dios es un banquete para nosotros, es el pan de vida que proviene de la misma boca de Dios. No soy yo el que está hablando en este momento, hermanos. Yo soy un pecador, yo soy una persona corruptible, yo soy alguien que se equivoca todos los días como lo hacen todos ustedes. Pero Dios quiere que esta y todas las casas de oración se llenen, y no solo por la gloria de nosotros, porque eso no tiene ningún sentido. Él quiere que se llene para que ninguno se pierda. Por eso no ha regresado el Señor todavía por nosotros, porque tiene misericordia para con los que todavía están afuera de su redil. Entonces, invitemos a las personas que vayan, que asistan a una iglesia, a una congregación. Es importante congregarnos porque ahí también nos avivamos nosotros. Sí, el Señor mandó a que estuviéramos en congregación, que estuviéramos juntitos. Entonces, mis hermanos, los que no quieran venir han sido invitados, y dicen en este pasaje, cuando usted lo lea completo, en Lucas 14, dice que muchos fueron invitados y sacaron excusas. Es que pasó tal cosa, es que la otra, es que no sé qué, y no quisieron venir a la fiesta. Entonces el amo dijo: vayan y búsquenlos por todos lados, y hasta hay versiones que dice: y oblígalos a entrar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a buscar a las personas que están perdidas y los vamos a invitar. Hoy hay un banquete. Hoy, mis hermanos, no solo hay banquete de la palabra, hay banquete físico. Para cuando usted termine acá, se vaya alimentado espiritualmente y se vaya alimentado físicamente. Entonces, invitamos a todo el que pase aquí, si necesitamos jalarlo de las orejas, lo traemos de las orejas. Amén. Entonces, los servidores, por favor, pendientes de eso. Y para ustedes, toda persona que ustedes conozcan y le dé la oportunidad, invítelo al banquete de Dios. Amén. Esto era algo aparte, no es el mensaje del día de hoy, pero yo sé que viene de parte del Señor, porque Él anoche me hablaba de eso mientras estaba en la proyección de audiovisuales. El Señor me ponía esa palabra y yo sé que esto es para la iglesia. Amén. Bueno, ese aplauso para el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Si puede ponerse en pie, por favor, para que el Señor guíe este mensaje y se haga vida en nosotros. Padre Celestial,
Hoy hemos venido aquí a este lugar, Señor, a presentarnos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, para poder ser aceptados y ser vistos por tu gracia, bendito Dios, esa gracia que has puesto en nosotros, bendito Rey. Te damos gracias porque nos permites este hermoso lugar para reunirnos, congregarnos, predicar, escuchar tu palabra, Señor, entregarte alabanza, Señor, y recibir muchas bendiciones de tu parte, Dios. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te pedimos que abras nuestros oídos, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, nuestros corazones, Padre Celestial, y que eches fuera toda oposición del enemigo para que esta palabra se haga vida en nosotros, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, voy a hacerles una pregunta que de pronto puede sonar retórica y la han escuchado muchas veces, pero incluso hace poco alguien nos lo preguntaba acá en la iglesia. Para usted, ¿quién es Jesús? Hace poco alguien nos preguntó, no recuerdo, pero aquí en la iglesia hicieron esa pregunta. Para usted, ¿quién es Jesús? Y quiero escuchar a algunos. Dios hecho hombre, mi Salvador, mi Redentor, mi todo, mi amor, mi amigo. Todo eso es Jesús, mi seguridad, mi paz. Y están en lo correcto. Todos tienen razón en lo que están diciendo. Pero resulta que en la Biblia y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el Antiguo y Nuevo Pacto, se nos habla de una figura especial y esa figura se llama Cristo, ¿cierto? Los judíos lo conocían como Cristo y es más, los judíos que todavía no creen en Jesucristo esperan que Cristo venga. Ellos todavía están esperando que venga ese Cristo. ¿Cómo lo llamaban los judíos? Mesías, ¿cierto? Es la misma palabra. En griego es Cristo, en hebreo, Mesías. Entonces, y la palabra habla muchas veces de Cristo y habla muchas veces del Mesías, ¿cierto? Ese Salvador esperado por el pueblo judío, que aún ellos lo siguen esperando, pero por su gracia nosotros ya lo tenemos en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces recordemos que Jesús es Cristo. Y ojo con esto, hoy hay muchas personas que incluso han sacado una teología completa basado en este título de Jesús es el Cristo. Y tengan cuidado porque los pueden llegar a confundir. La palabra es una, completa, eficaz, se complementa. Y Cristo es Jesús, ¿cierto? Pero no podemos sacar una teología completa solo de un título que la misma palabra le da al Señor. Entonces vamos a explicar un poquito esto. Sabemos que Jesús es Cristo, entonces hay algo interesante con lo que vamos a empezar y vamos a proyectar en la pantalla Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 en la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra, he aquí vengo pronto. Acá la tenemos en Reina Valera. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Entonces sabemos que Jesús es Cristo y sabemos que Cristo ¿qué va a hacer? Va a regresar por nosotros, ¿cierto? Y aquí tenemos una promesa. Entonces yo les pregunto, si yo en este momento les prometo a ustedes que voy a regresar por cada uno de ustedes, cuando me vaya de la iglesia, me voy, les digo, mis hermanos, yo regreso por cada uno de ustedes, ¿ustedes me creen? Uy, pero qué poca credibilidad tengo, Dios mío. Sería difícil, ¿cierto? Porque a muchos ni los conozco, a otros solamente los he visto, muchos no sé dónde van a estar, lo más probable es que no estén en este templo, ¿cierto? Que se hayan dispersado a sus lugares. Pero Cristo prometió que vendría nuevamente por su iglesia, ¿cierto? ¿Y cuántos creen que esto va a ser así? ¿Cuántos confían en que Jesús volverá por nosotros los que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador? Yo confío plenamente en eso. Y yo espero que usted lo haga. Y si usted no lo hace todavía, espero que después de esta palabra usted lo haga. Y salga con una fe firme en que el Señor va a regresar por usted. ¿Sí? Entonces, Jesús es Cristo, Jesús vuelve por nosotros. Una promesa espectacular y en la que basamos nuestra fe. Amén. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento hay muchísimas profecías
que hablan sobre la venida de un Mesías, ¿cierto? Que iba a redimir a su pueblo. Y resulta que para que nosotros sepamos quién es ese verdadero Jesús, tenemos que leer la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos algunas de ellas. Yo les voy a mencionar en este momento solamente 7 profecías que cumplió el Señor Jesús para confirmar que Él era el Mesías y que Él es el Cristo. Amén. Entonces la primera es que el Mesías resucitaría. Y esa la encontramos en el Salmo 16 de los versículos 8 al 11. Ojo aquí porque aquí no vamos a detenernos en cada una de estas citas, ¿sí? Simplemente los que toman nota, por favor, tomen nota de estas citas para que luego lo estudien. Entonces, el Mesías resucitaría. En los Salmos, David nos habla de que su cuerpo no iba a tener corrupción. Y nosotros interpretaríamos que el rey David estaba diciendo, ¿cómo así? O sea, el rey David no se iba a morir, y todos sabemos que el rey David murió, ¿cierto? Pero resulta que esa era una palabra profética haciendo referencia a Jesús, al Mesías. Y sabemos que a pesar de que el Mesías murió, Él resucitó, ¿cierto? Y su cuerpo ya no es corruptible, como cuando estuvo en la tierra esos 33 años. Entonces esa fue la primera profecía que vamos a ver, y se confirmó en Hechos capítulo 13. ¿Listo? Otra profecía que cumplió Jesús: el Mesías traería un nuevo pacto. Sabemos que hubo un pacto antiguo, ¿cierto? Que se selló, digamos que con la ley de Moisés, ahí se estableció un pacto con el pueblo de Dios, pero el Mesías traería un nuevo pacto. Y esto lo encontramos en Jeremías 33 y se confirma en el Nuevo Testamento en libros como Mateo, Marcos, Lucas y Primera de Corintios. No se me vayan a dormir, no se me vayan a distraer, esto es una pequeña introducción, pero es importante entender por qué estamos hablando de esto. El Mesías sería ridiculizado y se sentiría abandonado de Dios, pero luego sería reivindicado. Ustedes recuerdan un pasaje de la palabra que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas eran palabras de Jesús. Ustedes se imaginan. Pónganse en el lugar del Señor, pero saquemos toda divinidad de la ecuación. Pongámonos ahora nosotros. Imagínense que usted está siendo rechazado por todos los que conoce. Y la única persona a la que usted puede acudir es a su papá terrenal. Si todavía lo tiene vivo, si lo tuviera, o a la persona más cercana. Y de repente usted empieza a pedirle, ayúdame papá, estoy en una dificultad, me siento terrible. Me siento golpeado, enfermo, angustiado, tanto así que el Señor sudaba sangre, agua y sangre. O sea, imagínense la angustia, y esto está corroborado científicamente que es posible que en un nivel de estrés tan elevado y tan fuerte se rompen algunos vasos y las células empiezan a expedir sangre con sudor. O sea, imagínense el nivel de estrés del Señor. Y en esa situación, de pronto nuestro papá se va, no lo encontramos. No responde, lo llamamos y le mandamos WhatsApp, visto. ¿Ustedes se imaginan el dolor? ¿Ustedes se imaginan la angustia? Entonces, eso fue profetizado, pero ojo, Dios no lo había abandonado. Simplemente era lo que tenía que pasar para que se cumpliera el propósito divino. Amén. ¿Alguno de ustedes hubiera sido capaz de soportar la angustia de saber que lo van a matar, que lo van a azotar, que va a cargar con el pecado de toda la humanidad? Ninguno. Nadie más, ¿cierto? Entonces se profetizó en el Salmo 118, en el Salmo 22, y luego en Marcos capítulo 15, Juan 19 y Hebreos 2 se confirmó esta palabra en Jesús. El Mesías sería la piedra angular rechazada. Entonces, si ustedes quieren buscarlo, Salmo 118 se profetiza, y luego en Marcos 12, Hechos capítulo 4 y Efesios 2 se confirma en Jesucristo. El Mesías nacería de una virgen. Entonces, en Isaías capítulo 7, versículo 14, se profetiza que iba a nacer de una virgen. Y luego una sola cita que lo confirma, aunque hay muchas más, Mateo capítulo 1, versículo 22, nos confirma que nació de una virgen, ¿cierto? Y aquí un pequeño paréntesis. María fue virgen y concibió al Señor en pureza, ¿cierto?
Y es una mujer, yo digo que demasiado especial para que el Señor la escogiera para tan gran galardón, ¿cierto? Sin embargo, no es digna de nuestra adoración, porque el único digno de adoración es el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. El que diga lo contrario, pues vaya a la palabra para que salga de las dudas. ¿Listo? Usted puede buscar cualquier versión de la Biblia y si la lee no va a encontrar un solo pasaje donde diga que María es digna de adoración. ¿Es digna de respeto? Sí. ¿De admiración? Sí. La admiramos, ejemplar, una mujer ejemplar, una mujer hermosa que el Señor escogió, pero no es digna de adoración. Entonces, con dolor y temblor, dice la palabra, yo lanzo esto porque es lo que está en la palabra de Dios y es la verdad. Amén. El Mesías cargaría nuestros pecados y sufriría en nuestro lugar. Se profetizó en Isaías 52 e Isaías 53 y se confirma en Mateo capítulo 8. Y por último, una de las muchas profecías que hay que les voy a comentar el día de hoy es que el Mesías sería el admirable consejero. ¿Cuántos necesitan consejo? Por ahí el hermano Hugo ayer nos mencionaba esto, que el Señor es el admirable consejero. ¿Cuántos necesitan un consejo hoy? ¿Cuántos tienen un problema económico? Entonces yo les voy a decir, si tienen un problema económico, tráiganme aquí sus joyas, denme las llaves de su carro, de su casa y verá que se les va a solucionar. ¿Será que ese es un buen consejo? No. Eso es una estafa, es correcto. Entonces, mis hermanos, yo no les voy a pedir a ustedes que me traigan sus bienes y me los entreguen a mí. Yo les voy a pedir que vayan donde el admirable consejero. ¿Y dónde se encuentra Jesús? ¿Será que está en la carrera 14, número 1527? No sé si alguien vive ahí. ¿Va a ir allá a timbrar? Vaya a ver si allá sale el Señor Jesús y le dice, aquí estoy, ¿qué necesita? ¿Qué consejo necesita? ¿Dónde está el Señor Jesús? ¿Y por qué está ahí en el corazón de ustedes y en mi corazón? Porque hemos creído que Él es el Salvador, es el Cristo, es el Mesías, lo hemos recibido, lo hemos aceptado y mantenemos nuestra fe. Amén. Pero aparte de ser admirable consejero, entonces si usted necesita un consejo, ore al Padre en el nombre de Jesús y Él lo va a escuchar y el Espíritu Santo le va a hablar y ahí va a tener consejo. Pero si además quiere algo por escrito, vaya a la Biblia. Ahí están los mejores consejos que usted puede recibir. Si usted necesita un consejo sobre finanzas, vaya a la Biblia. Si usted necesita un consejo sobre relaciones interpersonales, vaya a la Biblia. Si usted necesita un consejo sobre salud, vaya a la Biblia. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde obtenemos el consejo del admirable consejero? En la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Dios fuerte. ¿Será que hay algo más fuerte que Dios? ¿La enfermedad por la que estamos pasando es más fuerte que Dios? No. Yo les cuento, he tenido quebrantos de salud fuertes este año, bastante fuertes, pero el Señor es más fuerte que eso. Y si el Señor me tiene aquí parado hoy delante de ustedes es porque Él tiene un propósito, y si no ya estaría en su presencia, ¿cierto? Y así como cada uno de ustedes, y en este momento aprovecho para declarar que cada uno de los que está aquí y cada uno de los que está representado en este momento, incluyendo a nuestro hermano Felipe, es sano en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Y si no vemos en este momento nuestro cuerpo perfecto, mis hermanos, la voluntad del Padre es perfecta, es buena y es agradable. Y si Él está haciendo algo en nuestro cuerpo, si está haciendo algo es porque lo necesitamos. Y para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Entonces esta palabra es para cada uno de ustedes. Si usted está pasando por aflicción de salud, si usted ama a Dios, esté tranquilo, porque todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Padre eterno dice que es. Entonces es un Padre que no abandona. Por más que el Señor se haya sentido en ese momento de dolor y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no lo había abandonado. Y si Él no abandonó a su Hijo, que incluso lo entregó por nosotros, imagínense ese amor, entregar a su Hijo unigénito por amor a nosotros pecadores. Entonces, ¿creen que nos va a abandonar?
de ninguna manera. Y príncipe de paz. Y aquí, mis hermanos, el Señor es el príncipe de paz. Cuando a usted le digan que un gobernante es el que va a traer la paz, lo siento mucho, pero eso es una mentira. Porque el único que puede traer paz a la humanidad es Cristo, príncipe de paz. Entonces, esto no se trata de ideologías. Puede ser un gobernante de izquierdas, puede ser un gobernante de derechas, puede ser un gobernante de centro, puede ser el que sea. Pero si a usted le dice que Él es la solución y va a traer la paz a nuestra nación, olvídese porque le están mintiendo. En cambio, si alguien le dice a usted, yo quiero gobernar con la sabiduría de Jesús para que haya paz, es diferente, ¿cierto? Porque el príncipe de paz es el Señor Jesús. Amén. Entonces, como conclusión de esta parte, mis hermanos, Cristo Jesús es quien dijo ser y quien estaba profetizado. ¿Le creemos? ¿Alguno tiene dudas? No me levante la mano, tranquilo. Si tiene dudas, yo sé que el Señor, a través del Espíritu Santo, se las va a ir resolviendo. Amén. Y aquí viene el título del mensaje, imagínense, esta era la introducción. Va a estar largo hoy, lo bueno es que hay comidita, entonces no se preocupen. El mensaje tiene como título, Cristo viene pronto. Y lo leíamos en Apocalipsis. Recuerdan que decíamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, que el Señor dijo lo siguiente, he aquí, vengo pronto. ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Amén. ¿Y sabían ustedes que los discípulos de Jesús también creían que Él iba a regresar pronto? Y se murieron y no volvió. Y la primera iglesia, la iglesia primitiva, también creyó que Jesús iba a regresar pronto. Y no volvió en ese instante. Y muchos siglos hemos creído que Jesús viene pronto y todavía no ha regresado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Que Jesús es mentiroso? De ninguna manera, ¿cierto? Mentirosos nosotros porque si no la pasamos diciendo mentiras. Hasta nos llaman una llamadita de que le voy a ofrecer una tarjeta de crédito y no, ya la tengo. Gracias. ¿Cierto? Nos llaman a aumentarnos el plan de telefonía y, ay, qué pena, no, es que está hablando con el primo. Eso son mentiras, ¿cierto? Y la mentira es pecado. Y todos pecamos todos los días. Entonces miren, hermanos, que aquí ninguno puede decir que es justo por sí mismo, que no peca, porque todos pecamos, en cosas tan sencillas como esas. Incluso dentro de la iglesia pecamos, ¿cierto? Estamos en el tiempo de alabanza y de adoración, pero mientras tanto estamos respondiendo mensajes, haciendo cosas que no son debidas en el tiempo de Dios, ¿correcto? Entonces, mentiroso Cristo nunca, mentirosos nosotros sí, todos los días. Pero Jesús prometió que vendría pronto, entonces ¿por qué no ha regresado, mis hermanos? La respuesta es muy sencilla, porque así como nos salvó a nosotros, Él quiere salvar a muchos más y quiere salvar a toda la humanidad en realidad. Y Dios es misericordioso. Entonces imagínense que nosotros nos ponemos caprichosos y decimos, ya, Señor, necesito que venga ya en este momento porque es que yo creo que mañana ya no me aguanto y mañana voy a ser más pecador que hoy. Entonces necesito que sea hoy que me acabo de arrepentir, me acabé de arrodillar y le pedí perdón a Dios por mis pecados. Jesús, ven en este momento, por favor, porque si no, más ratico, quién sabe, ¿cierto? Se nos llega el 31 y Dios mío, quién sabe qué será de mí, ¿sí? Entonces mejor ven en este momento. ¿Ustedes se imaginan que Dios fuera así de caprichoso como nosotros? Con lo pecadores que somos, entonces Él ya hubiera venido y quién sabe cómo nos coge, de pronto ni hubiéramos conocido del Señor. Pero Él es misericordioso y tiene paciencia para con los que han de ser salvos. Amén. Creemos la palabra de Jesús. Entonces, sabemos que las profecías lo anunciaron y que se cumplió. Si usted no cree plenamente en lo que dice la Biblia, lo invito a que lea, haga una investigación y busque autores clásicos que no son cristianos. Tácito, un autor clásico no cristiano.
Flavio Josefo, un historiador romano, no cristiano, habló de Jesús y corrobora gran parte de lo que dice la palabra. Si usted es de las personas que no cree, sino en lo que está escrito en un libro de historia o lo que dice la ciencia, lo invito a que investigue y se da cuenta que muchos también confirman la existencia y lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Es tan así, mis hermanos, que hasta una persona que era totalmente opositora de la iglesia cristiana como Friedrich Nietzsche, no sé si lo pronuncio bien, el alemán, un filósofo, escritor y una persona muy recordada en la historia por sus escritos, era totalmente opuesto a la iglesia cristiana, aborrecía al apóstol Pablo, escribía pestes de Pablo, escribía pestes de la iglesia cristiana, pero cuando habló de Jesús dijo: el único cristiano verdadero, un ejemplo de vida y muchas cosas buenas. Entonces, si usted sigue dudando de lo que dice la palabra, vaya en lo que cree, vaya a la historia, vaya a la ciencia y se va a dar cuenta que ellos también corroboran lo que está escrito acá. Amén. Entonces Jesús profetizó lo siguiente: no solo hubo profecías sobre él, sino que él también hizo profecía. Su muerte, traición, crucifixión y resurrección. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, para los que toman nota. No lo vamos a leer. Sería entregado por 30 piezas de plata. ¿Sí? Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16. Profetizó que uno de sus más cercanos lo negaría. ¿Quién fue? Pedro. Y se cumplió. Mateo 26, 34. Profetizó la destrucción del templo de Jerusalén y el templo en realidad. Y eso lo encontramos también en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Profetizó algo espectacular para nosotros que hoy tenemos la dicha de tenerlo: la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas. El Espíritu de Dios mora en cada uno de ustedes si usted ya decidió recibir a Cristo y lo confesó como su Salvador. Ahí está el Espíritu de Dios. Si no lo ha hecho, tranquilo que vamos a tener un momento para hacerlo. Si usted quiere tener a ese Dios poderoso habitando en usted, va a tener la oportunidad. Y si ya lo tiene, dele la gloria a Dios. Amén. También profetizó su segunda venida. Y entonces los quiero llevar a la palabra al capítulo 24 del libro de Mateo, que es, yo digo que uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Entonces dice la palabra, vamos a leer los versículos 1 al 8 para leer un poco de profecía que hizo el Señor Jesús. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí hacemos una pequeña pausa. Déjalo ahí en este que lo tienes. En el año 70 después de Cristo, en el gobierno, en el Imperio Romano, del emperador Tito, hubo una guerra entre los judíos y los romanos. Se llamó la Primera Guerra Judeo-Romana. Y resulta que en esa guerra Jerusalén quedó arrasado y el templo fue destruido. Profecía de Jesús. Se cumplió. Está datado históricamente, por si alguno todavía duda de la palabra de Dios. Puede ir a cualquier fuente histórica y va a encontrar que Jerusalén fue arrasada y el templo se destruyó. Es más, hoy ya no hay templo, para confirmarlo. Entonces, palabra del Señor que se cumplió. ¿Qué sigue? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo recuerdo que alguna vez Dios me dio el privilegio de predicar esto aquí y yo les traía a ustedes unos videos de falsos cristos y personas que decían ser Cristo. Y ustedes todavía los pueden escuchar porque todavía hay algunos que están vivos. Solamente les voy a mencionar algunos. John Nichols Tom, una persona que decía ser el Salvador del mundo. ¿Saben cuál es la suerte de él? Ya no está en esta tierra. Jim Jones dijo ser la reencarnación de Jesús. Luego dijo que era Akenatón, también dijo que era Buda.
O sea, mejor dicho, era un señor que tenía un sancocho en su cabeza. Lo más terrible de esto, mis hermanos, es que estas personas logran engañar a muchos. Este señor Jim Jones, en Estados Unidos, hizo una congregación muy grande, pero imagínense que cuando se vio tan presionado por la sociedad y por incluso lo estaban investigando por muchas cosas, se fue con su congregación a Guyana, un país cercano acá, casi vecino, y organizó un suicidio en masa. Y se suicidaron toda esa congregación junto con él. Entonces, ¿será Cristo? Nunca. Un falso Cristo, ¿cierto? ¿Y a cuántos engañó? A muchos. ¿A dónde los llevó? Al infierno. Se suicidaron. Así de sencillo. Tenemos a José Luis de Jesús Miranda. No sé si alguno lo ha escuchado. Ese suena un poquito más en nuestro entorno. Ese señor creo que era de Puerto Rico. Resulta que él decía ser Jesucristo hombre. Y entonces le dio un cáncer y cuando estaba a punto de morir, le dijo a su congregación que él iba a pasar a un plano inmortal y que iba a estar entre ellos en la inmortalidad. Resulta que el Señor puso inmortalidad en nuestros corazones y eso es verdad. Nosotros partimos de esta tierra y de una vez despertamos en otro lado, que puede ser en la presencia de Dios eterna o puede ser separado de Dios eternamente, ¿cierto? Entonces sabemos que ese señor está separado de Dios, a menos de que en el último instante el Señor le haya dado la oportunidad y él se haya arrepentido. Eso no lo conocemos nosotros. Pero hasta donde sabemos, un hombre que se llamó Jesucristo hombre está muerto y dejó mucho daño a la humanidad. Y por último, Alan John Miller. Hoy todavía sigue predicando sus barbaridades y afirma ser Jesucristo reencarnado y dice que su mensaje es la verdad divina. ¿Dónde está la verdad divina? ¿En lo que dice Daniel, el que les está predicando? ¿En lo que dice el pastor Aimer? ¿En lo que predica Leandro? Si nosotros predicamos la palabra de Dios, ahí hay verdad. Por eso decimos que la verdad divina es esta. Aquí, ese libro que usted tiene ahí cerquita o que tiene en las manos, ahí está la verdad divina. Entonces, el que le diga a usted que todas sus palabras son divinas y que él siempre, o que es infalible y que no se equivoca, falso Cristo y falso profeta. No se deje confundir. Amén. Bueno, entonces mis hermanos, se confirma esta parte, continuamos. Siguiente. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Rusia versus Ucrania, una guerra que lleva ya casi 3 años, creo. India versus Pakistán, un conflicto de muchos años atrás que hoy se ha reavivado. Son 2 potencias nucleares. El mundo a veces se pone en vilo porque no saben si se van a lanzar misiles nucleares entre ellos. Israel y Hamás, con sus vecinos también. Ha habido conflicto desde prácticamente la fundación de Israel porque el enemigo se opone al pueblo de Dios. Y usted, mi hermano, lo invito a que así usted no esté de acuerdo con lo que hace el gobierno judío, el gobierno de Israel, no se atreva a maldecir al pueblo de Israel nunca. Así usted no esté de acuerdo y así usted políticamente sea totalmente opuesto, nunca se atreva a maldecir al pueblo de Israel porque la palabra nos exhorta sobre eso y nos habla de la bendición que es bendecir a Israel y de la maldición que es maldecir a Israel. Entonces nosotros como pueblo de Dios sabemos que Dios tiene un propósito y Dios es el que se encarga del pueblo de Israel. Amén. Así usted no esté de acuerdo con los gobiernos que hay allá o lo que hagan, ese no es asunto de nosotros. Debemos orar por la paz de Jerusalén, dice la palabra de Dios. No orar para que se mueran los judíos, como muchos hasta son capaces de decir. Amén. La guerra en Siria, en el Congo, en muchos lugares oímos de guerras y oímos de rumores de guerras. ¿Ustedes han escuchado lo que pasa entre Taiwán y China? Que resulta que Taiwán en algún momento fue de China o eran una sola nación, se separaron, una revolución, se separaron y hoy en día China quiere retornar ese territorio y viven en un conflicto que no ha sucedido, es como una guerra fría.
un rumor de guerra constante entre China y Estados Unidos. Constantes rumores de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Incluso tienen una guerra declarada, pero no pasa nada todavía, ¿cierto? Hubo guerra en algún momento. Entonces, mis hermanos, la palabra de Cristo es verdadera y se cumple, ¿cierto? Y más adelante dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Alguna vez han escuchado de más terremotos continuos? ¿Han escuchado hace poco de terremotos? ¿Los han sentido? ¿Y saben que está pasando por todo el mundo? No solamente en Colombia. Es increíble ver que casi semanal escuchamos en noticias internacionales de un terremoto de gran magnitud en algún lugar del mundo. Pestes. ¿Qué es una peste? Pestes no solamente son los bichitos que vienen y se comen que también son pestes, ¿no? Los cultivos. Pestes son enfermedades que llegan a nuestras vidas. Pandemias, epidemias. Incluso hoy hay un rumor de una posible pandemia. Y el mundo está en vilo por eso, y nosotros en Cristo tranquilos. Porque sabemos, como decía Job, aunque el Señor me quitare la vida, en Él confío. ¿Cierto? Entonces debemos vivir en paz, mis hermanos. Pestes, terremotos, hambres en diferentes lugares. Hambre hay en todo el mundo y pensamos en hambre y nuestra mente se va de una vez al África, al Congo, a Eritrea, qué sé yo, muchos países que hay allá, Sudán, ¿cierto? Y entonces decimos, no, pero venga, en Colombia también, y entonces nos vamos a La Guajira y pensamos cuánta gente sin agua potable y sin comida. Pero pensemos más cerca, cuánta gente en Sogamoso pasa hambre, literal. Entonces, ¿se cumple la palabra de Cristo? Se cumple. Lo que se profetizó sobre Jesús se cumplió, y lo que profetizó Jesús se cumplió. ¿Qué falta para que Él regrese? Por nosotros. Entonces les voy a dar una esperanza, mis hermanos. Tenemos una bendita esperanza y la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿A qué hace referencia esto? ¿Sí vieron todo eso que decía de todas esas pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, todos esos problemas del mundo? Dice ahí la palabra que eso será solo principio de dolores, y nosotros ya estamos en esos principios de dolores, porque es lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿cierto? Y más adelante, si usted lee el capítulo completo de Mateo 24 y el siguiente, Mateo 25, nos habla de unos eventos difíciles y muy difíciles, una gran tribulación que va a venir sobre el mundo, pero eso va a ser después de esta bendita esperanza que tenemos, que les acabo de leer, que el Señor vendrá en las nubes por nosotros y juntamente con Cristo seremos ¿qué? Arrebatados. ¿Qué quiere decir? Si usted está vivo en ese momento y usted confesó a Cristo y usted cree en Él como Salvador, así en un abrir y cerrar de ojos usted será llevado con Él. Y los que hayan muerto en Cristo serán resucitados, ¿no? Primero van a ser resucitados ellos y luego nosotros, y nuestro cuerpo va a ser incorruptible. Entonces, si usted en este momento está sufriendo de enfermedad, esto es pasajero. Y es totalmente pasajero, sea porque el Señor Jesucristo venga y nos lleve, o sea porque usted parta a la presencia de otra forma. Este cuerpo corruptible se va a transformar en un cuerpo incorruptible, donde no va a haber dolor, llanto, enfermedad, tristeza, nada, porque vamos a estar en la plena presencia de Dios todo el tiempo. Y hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios y Él es Dios. Él mismo es Dios, ¿cierto? Pero tenemos un cuerpo corruptible. Por eso no estamos en la plenitud, ¿cierto? Por eso tenemos enfermedad, por eso tenemos tristezas, llanto, dolor. Péguese usted en el dedito chiquito del pie en la noche con la esquina de la cama.
¿Qué pasa? ¿Se rompe la cama y usted como si nada? No. A mí ya me pasó con la nevera y casi me parto un dedo. Quedó ese dedito como torcido y todo feo. Y ahí quedó ya como medio. Y créanme que a la nevera no le pasó nada, pero a mí sí. Entonces, eso no va a ser más así, mis hermanos. Ya no va a haber dolor. Ya no van a haber gripas cada 8 días. Ya no van a haber cánceres. Ya no van a haber enfermedades virales, bacterianas, nada, mis hermanos, porque este cuerpo ya no se va a corromper. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Y yo les hago una pregunta: ¿qué es mejor? ¿Vivir en tristeza o vivir con esperanza? Con esperanza. Y dice la palabra que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor, porque el amor es Cristo. Amén. Entonces, Cristo es quien dijo ser. Cristo viene pronto, su promesa se cumplirá. Y ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pronto, Cristo ya viene. ¿Qué debemos hacer? Si dijimos que Cristo viene pronto, entonces dígase esto usted mismo: pronto, Cristo ya viene. Pronto, hagamos algo, Cristo ya viene. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos escuchando la palabra, comer algo ahorita e irnos a la casa a rumbear porque estamos en diciembre? No, eso no es lo que debemos hacer. Dice la palabra en Apocalipsis 16:15: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ojo, velar, mis hermanos, es lo que debemos hacer. ¿Y qué es velar? ¿Pasarnos toda la noche viendo una serie coreana? Así velamos. Velar es no dormir, velar es pasar en vela. ¿Sí han escuchado eso? Pasé toda la noche en vela. ¿Y qué estuvo haciendo? No, pues me puse a ver la serie de Netflix. Aproveché que no podía dormir y me vi toda una temporada. 2 horas cada episodio, son 8 episodios, pasé casi un día completo ahí. ¿Será que eso es lo que nos corresponde? ¿Ese es el velar que dice la palabra? Y dice, guardando nuestras vestiduras. ¿Cierto? Entonces, hermanos, bienaventurado el que no se duerme en este tiempo. Y no quiere decir que usted no descanse, porque aquí vemos varios ojerosos. Y unos por enfermedad, otros por trabajo, otros por ansiedades. Eso no es lo que quiere la palabra. Él quiere es que nuestro espíritu esté despierto para estar en comunión con Él. Ese es el velar que el Señor pide. Velemos por nuestra alma. Amén. Entonces, el mundo nos quiere dormidos, por eso es que nos ponen tantas plataformas para ver contenido todo el tiempo, porque el mundo nos quiere dormidos, ¿cierto? Satanás nos quiere dormidos. Satanás no es otro que el enemigo de nuestra alma. Él quiere la destrucción de nosotros y él nos quiere tener dormidos. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Será que Satanás coge y se aparece delante de nosotros con unos cuernos grandotes y una cola y nos asusta y nos dice, no, lo voy a dejar dormir, y salen llamas ahí? No, porque Él quiere que nos durmamos. Entonces, ¿qué nos pone? Una cama cómoda, una buena hamaca, un buen televisor, un buen celular. Nos pone todas las comodidades para que permanezcamos dormidos. El diablo no se va a poner a azotarnos cuando nosotros hemos creído en Jesús. Él lo que va a hacer es llevarnos sutilmente para que desperdiciemos nuestro tiempo y nos durmamos en los laureles, como dicen. ¿Cierto? Entonces, ¿quién se duerme parado sobre una puntilla? A veces dicen por ahí a la gente que duerme mucho, ¿no? O incluso a mí me dicen, uy, es que usted tiene unas patotas, usted se duerme parado. No, yo no puedo. Hasta sentado, pero parado no. Y menos sobre una puntilla. Entonces el diablo no nos va a poner puntillas ahí de que mire, uy, se va a cortar el pie o un vidrio grande. No, él nos va a poner es una almohada. Nos va a poner a las sinfonías de Mozart para que nos dé sueñito, ¿cierto? ¿Y cómo se ven esas sinfonías de Mozart? El tiempo que desperdiciamos en nuestra vida y no se lo dedicamos a Dios. Esa es la comodidad que el diablo tiene y esa es la venda que nos ha puesto hoy en día. Tantas comodidades que tenemos hoy, tantas facilidades. Hoy es que es increíble. O sea, todo lo tenemos al alcance de mover un dedo y pedirlo. Cosas que antes no eran así.
Y hoy nos parece normal, pero hace 20, 30 años las cosas no eran así. Todo es tan cómodo que hasta yo tengo una aspiradora que hace ahí y no necesito barrer en la casa, ¿cierto? Es tan cómodo, pero entonces, ¿qué nos pide el Señor? Y ojo, porque la palabra es de doble filo. Él les está hablando a ustedes y me está hablando a mí. No quiere decir que lleguen a romper televisores, a botar aspiradoras y cojan una escoba de hojas y entonces se pongan a barrer la casa así. No, es que el tiempo que Dios nos está regalando lo aprovechemos para buscar su presencia, para ir a leer la palabra de Dios, que es donde hay consejo del verdadero consejero, y el admirable consejero está aquí también. Aprovechemos el tiempo, mis hermanos. El peligro está en deleitarnos más en las distracciones y comodidades de este mundo que en la palabra y en la presencia de Dios. Ahí corre peligro nuestra alma. Y dice la palabra en Mateo 6, capítulo 6, versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Y aquí viene, como decía el hermano Hugo, el evangelio de la prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Yo quiero ser próspero, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? ¿Pedirle a un adivino que me diga el número de la lotería? ¿Solamente trabajar, mi hermano? Debemos trabajar, pero debemos trabajar más en el reino de Dios y buscar primeramente lo que Dios nos quiere dar y hacer tesoros en el cielo, que el Señor se va a encargar de todo lo que necesitamos. Usted tiene dificultades, déle ese aplauso a Dios, no es para mí, déselo al Señor. ¿Tiene dificultades? Busque primeramente el reino de Dios. ¿Tiene sueños? ¿Quiere ser exitoso? ¿Quiere ser un gran empresario? Busque primeramente el reino de Dios. No quiere decir que no trabaje por sus sueños, trabaje, pero primero vaya a la presencia de Dios. Busque al Señor en oración, lea la palabra de Dios. ¿Quiere ser usted una persona reconocida, exitosa? Sea primero reconocido ante Dios, que Dios sepa quién es usted, aunque Él sabe, evidentemente, pero que incluso los demonios tengan miedo cuando usted aparezca. Que usted es tan conocido en el reino espiritual que los demonios se aterran cuando usted se aparece. Eso sí es ser realmente reconocido, porque estamos de la mano de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, decía la palabra bienaventurado también en Apocalipsis 22:14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. ¿Qué debemos hacer? Lavar nuestras ropas. ¿Con qué? Con jabón Rey, para que quede blanquito. ¿Qué es lo que lava nuestras vestiduras en nuestra vida realmente? El Dersa, el jabón Coco, que es suavecito, que es el que usamos para el bebé. ¿O cuál es el que lava nuestras vestiduras si estamos hablando de nuestra vida espiritual y de nuestra integridad? La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, el Cordero Pascual, ¿cierto? Dice la palabra también en Apocalipsis 7, versículos 13 al 14. Dice, entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, ojo a esto, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, mis hermanos, la sangre de Cristo es la que lava nuestra vida, la que blanquea nuestra vida. No es porque yo me dedique allá a refregar en una piedra que mis ropas van a estar blancas. En realidad, lo que va a lavar mi vida es la sangre de Cristo que derramó en la cruz por mí, y esa es la única forma en la que Dios me ve a mí como una persona de vestiduras blancas, es decir, me ve santo y me hace acepto en su presencia. Si usted quiere que Dios lo acepte, no es porque usted sea bueno. Usted no puede hacer nada físicamente para que Dios lo acepte. Usted puede entregar todas sus riquezas, usted puede ayudar hasta a los perritos y gaticos de la calle, usted puede ayudar a los ancianos, al que sea, pero Dios no lo acepta por eso. Va a tener galardón por eso, va a tener premios por eso en la eternidad, pero realmente usted va a ser aceptado solamente porque Dios no acepta manchas ni arrugas y nosotros somos pecadores. Entonces, ¿cómo me va a aceptar? Porque Él nos lavó con la sangre de Cristo cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. A través de eso podemos lavar nuestras vestiduras y entrar
delante del trono de Dios. No es por más. ¿Quiere usted ser amigo de Dios? Lave sus vestiduras. Entonces, aquí nos dice que después de la gran tribulación, entonces deberíamos esperar hasta la gran tribulación y morir. ¿No? Miren lo que dice el libro de Primera de Juan capítulo 1, otro de mis pasajes que me encanta. Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9. Vamos a leerlo en pantalla. Dice: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Siguiente. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lave sus vestiduras. ¿Cómo? Con arrepentimiento. Vaya usted en un lugar privado. Si quiere arrodillarse, arrodíllese. Si no puede, no lo haga. Pero confiésele a Dios sus pecados. Si usted es mentiroso, dígale: Dios, soy mentiroso, he mentido, perdóname por este pecado. No le diga: Señor, me equivoqué. Ay, pero es que tú sabes que era piadosa la mentira. No, confiese su pecado. Confesar el pecado es llamarle pecado a lo que es pecado. Y arrepiéntase y apártese de ese pecado. Si usted ha tenido malos pensamientos, dígale al Señor: Dios, he tenido malos pensamientos, he sido fornicario, he sido adúltero, he sido ladrón. Llame el pecado por su nombre, confiéseselo a Dios, arrepiéntase y el Señor lo lavará con su sangre. Amén. Vamos a concluir, ya se nos acaba el tiempo. Les voy a dejar solo un mensaje de reflexión para ustedes. Vimos la primera parte: Cristo viene pronto. Vimos la segunda parte: pronto, Cristo ya viene. ¿Qué debemos hacer? Lavar nuestras vestiduras, ¿cierto? Y lo último, como conclusión: Cristo, ven pronto. Queremos que el Señor venga pronto. Amén. Y dice la palabra en Apocalipsis 22, 17: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Cuánto tiene en sus bolsillos? El que le diga a usted que por una suma de dinero va a orar para usted para que sea salvo, es un falso profeta y es un falso Cristo, y usted no le crea. Aquí dice: el agua de vida gratuitamente. ¿Qué tiene que hacer? Quererla, desearla. Y si usted desea esa agua de vida, es decir, tener una vida abundante, ser salvo y tener esa esperanza bendita de que un día usted va a ser llevado a la presencia de Dios, solamente tiene que acercarse a Él en oración, reconocerlo, arrepentirse de su pecado y volverse a Jesús. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Esto está en Apocalipsis 22, 20 al 21, los últimos versos de la Biblia. Miren que no es de terror como muchos piensan, que el Apocalipsis es para asustarnos, que es de miedo. Es un libro de esperanza en realidad. Miren los últimos 2 versículos de la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Quién es ese? Cristo. Amén. Sí, ven, Señor. Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, si usted quiere asegurarse una vida eterna con un cuerpo incorruptible en salvación, si ya aceptó al Señor, lave sus vestiduras con la sangre de Cristo, viviendo a través de la luz de su palabra, porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Y si no lo ha aceptado, es el momento de hacerlo. Créanme que esto no es una cosa extraña ni mucho menos, es hablar con su Padre Celestial. Entonces lo invito, para las personas que de pronto no han hecho esta oración y desean hacerlo, acompáñenme a hacer una oración. Vamos a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos ponemos en pie y la iglesia acompaña la oración en señal de aprobación y de acompañar a nuestros hermanos que van a tomar esta decisión. Si no lo ha hecho, mire, esto es algo sencillo.
ponga sus esperanzas en Dios y créale. Y usted va a ver cómo no se le van a llenar sus bolsillos inmediatamente. De pronto su enfermedad no desaparece en el instante, pero usted va a tener una esperanza bendita y eso lo va a cambiar todo. Amén. Padre Celestial, nos presentamos, Señor, aquí delante de ti, Dios, para pedirte en esta mañana, Señor, que seas tú, Dios, aceptándonos en tu presencia, Dios. Nosotros somos pecadores, Señor, nosotros a diario hacemos lo que tú no quieres, bendito Dios, y también no hacemos lo que tú quieres, bendito Dios. Por eso reconocemos que hemos pecado, Señor, que nos hemos apartado de ti, Dios, que hemos sido duros de corazón para escuchar tu palabra, Señor. Reconocemos que nos hemos burlado, Señor, de tu palabra. Reconocemos que hemos ido en contra de todo lo que tú dices, bendito Dios. Y por eso en esta mañana nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor. Te confesamos, Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador y te damos la entrada a nuestra vida, Señor. Abrimos las puertas de nuestro corazón y te pedimos que habites ahí, Señor. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, Dios, porque sabemos que tú estarás ahí en medio de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, démosle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra se haga vida en nosotros y que así como Él nos dio la bendición a nosotros de ser salvos y de lavar nuestras vestiduras, nosotros podamos compartirlas con otras personas, ¿cierto? Esta gran bendición que recibimos hoy, llevémosela a otros, ¿cierto? Jesús es nuestro Salvador, es el Mesías, es el Cristo, compartámoslo con otros. Y seguramente se profetizó también que en los últimos tiempos se predicará el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces hagamos nuestra tarea, evangelicemos, llevemos esta palabra a muchos para que esto se cumpla más pronto, ¿verdad? Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos, Dios, que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor, que sea útil, como dices tú ahí mismo, Señor, en la Biblia, que sea útil para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos en toda buena cosa, Señor. Guárdanos del mal, Señor. Permítenos también, Dios, que esto no se nos borre al salir de este lugar, Señor, sino que meditemos en tu palabra, Señor. Que salgamos con la convicción de que debemos lavar nuestras vestiduras, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso espacio que nos has dado, Señor, y hoy es un día de acción de gracias, Señor. Te agradecemos por ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, por el perdón de pecados que hemos obtenido, Señor, y por todas las bendiciones que nos has dado, Dios. Gracias por Manantial de Bendición, por estos 15 años, Señor, que nos has dado en victoria, Señor, porque tú has llevado esta congregación de tu mano, Señor, y es indudable que tú has estado con nosotros, Señor. Te agradecemos, Dios, y también dejamos este espacio que nos queda de tiempo para celebrar en tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Quiero nada en el río de Dios, quiero nada.